Bueno, anoche ustedes estuvieron viendo, los que siguen este espacio, el primer segmento en La Diana, donde comentábamos la participación de Hugo Veras en el día de ayer, antiguo director del Intran, en el programa El Sol de la Mañana, donde se notaba muy nervioso, desesperado, y donde dio a entender que estaba siendo víctima de este proceso. Nosotros decíamos, ahí estamos viendo las imágenes de cuando fueron detenidos los imputados en esta operación, pero antes de eso nosotros entendíamos que obviamente estaban siendo presionados de alguna manera, que algo estaba pasando, porque el mismo lunes también José Ángel Gómez Canaán, había traído a este señor y había dado unas declaraciones, Mike Pompeo, el que fue secretario de la presidencia en la época de secretario de Estado de los Estados Unidos en la época de Donald Trump, y él había dado unas declaraciones en la prensa al final del mismo. Decíamos, algo está por pasar después de un año donde se habían hecho las denuncias, donde esas denuncias habían dado como resultado la renuncia voluntaria o por lo menos la licencia sin pago, como lo dijo el mismo Hugo Veras del Intran, por esa licitación, ese contrato que tenía una serie de irregularidades que fueron denunciadas punto por punto. Ahora esta investigación que llevaba un año, porque tenemos la medida de coerción que es larguísima, en esa medida de coerción que tiene cerca de 15 páginas, que ya ha llegado a los medios de comunicación, se notaba que la investigación llevaba muchísimo tiempo y hay un sinnúmero más de pruebas que se aportan en la misma. Antes de que mi compañera lea todas estas acusaciones que hace el PEPCA, yo quería comentar que todo esto, terminábamos nosotros el programa y antes de terminarlo nos enteramos que había sido dejado, detenido, arrestado el señor José Gómez Canaán, Jochi Gómez, después de un largo interrogatorio de 4 horas y pico. Y después vimos todos con asombro el aparataje del allanamiento en la residencia de Hugo Veras y más adelante todo lo demás. Ustedes, nos enteramos todos de ese aparataje, más que por la misma Procuraduría, por la abogada Laura Acosta de Hugo Veras, Laura Acosta y Luis Rivas, que denunciaban que no se les estaba permitiendo acompañar al arrestado, a su cliente que había sido arrestado en su domicilio. Laura sacó este video. Al sacar este video, la prensa entonces acude donde ella estaba en el lugar porque había sido alertada por la esposa de Hugo Veras para hacer acto de presencia y poder acompañar a su defendido, en este caso Hugo Veras, después de haber sido arrestado. Y ahí es donde está el punto que a nosotros, independiente de lo que pensemos, de lo que hayamos dicho, de todo lo que dijimos en el día de ayer y lo que hemos dicho a lo largo de este año sobre este caso, nos ha parecido violento e innecesario el proceso. Laura se quejó de que no la dejaban estar con Hugo Veras luego de haber sido arrestado. En el allanamiento llegaron los policías antes. Fue brusca la forma, rompieron la entrada, entraron a la habitación donde estaba Hugo Veras viendo televisión, su esposa estaba bañando a uno de sus hijos, llegaron con escudos, apuntaron a la esposa, a él lo hicieron tirarse al suelo, le pusieron las esposas, o sea, lo arrestaron. Un aparataje quizás, es como decía Laura, es innecesario y además es muy dañino para la familia, porque si el imputado es Hugo Veras, ¿por qué hacer todo este aparataje delante de los niños menores de edad que quedan traumatizados? Uno de los niños gritaba, no maten a mi papá, no maten a mi papá. Como es normal, se asustan al ver a todos estos policías armados y protegidos y con armas largas apuntando a su familia. Y ahí yo honestamente, de hecho, quiero que ustedes muestren lo que
mostrábamos lo que me mandaron ellos, porque yo estuve conversando con Laura. Laura es mi abogada también, Luis Rivas es un gran amigo, y ellos me mandan esta orden de arresto donde dice en el acápite tercero, ordenar que en el momento de la detención de los ciudadanos objeto de esta orden les sean dados a conocer todos sus derechos, entre ellos el de ser asistidos desde que se produzca su detención por un abogado de su elección, el cual necesariamente debe estar presente durante el interrogatorio del arrestado, derecho a la llamada, entre otros previstos en la ley. Ella dice que no la dejaron ver a Hugo Veras, que lo trasladaron a la Procuraduría, donde ellos se dirigieron también, donde estuvieron hasta horas de la madrugada. Luego les llamaron de la Procuraduría para que por favor ayudaran a que él firmara un documento antes de ser trasladado a Ciudad Nueva, al destacamento, a la policía, mejor dicho, de Ciudad Nueva. Pero cuando ella decía, déjenme ver el documento para poderlo firmar, no se lo quisieron enseñar, le colgaron, luego ella se trasladó y a las 3 de la mañana, sin poder ni siquiera entregarle ropa a su defendido, ellos tuvieron que dejar el Palacio de Ciudad Nueva. Luego al día siguiente, ya hoy en la mañana, pudieron verlo a partir de las 9 de la mañana. Entonces, en ese sentido, independiente de lo que uno crea, de si es o no es culpable, que eso ya lo determinará el juicio, independiente de las medidas de coerción, de todo lo que nosotros hemos hablado durante este año, lo justo es justo. Lo que está bien y lo que no está bien, no está bien. Y yo entiendo que este tipo de personas que no representan un peligro no deben ser sorprendidos de esa manera en sus hogares, sobre todo en horas donde la familia se encuentra. Y más que nada cuando hay niños pequeños que quedan traumatizados de por vida. Nairobi, mi compañera, va a leer ahora de qué se acusan a estos 7 detenidos. ¿Son 6 o son 7? Mira, pregunta. La información del día de hoy, desde la Procuraduría se emitió una nota de prensa. Esta nota de prensa contenía información general del caso, de qué se estaban acusando, cuántas son las personas detenidas. En esta nota de prensa se habla de 7 personas. No se dice quiénes son las personas. Esta fue la nota oficial y la posición de la Procuraduría hasta el momento de este caso. Ahora bien, durante el resto de la tarde y ya entrada la noche, han surgido más informaciones sobre el tema que no se han emitido, por lo menos de manera oficial, ni tampoco de parte de la Dirección de Comunicaciones de esta institución, donde se habla de detalles de la orden de arresto, de las órdenes de allanamiento, inclusive circulando un documento que pareciera ser la solicitud de medida de coerción del caso. De todos estos documentos, los medios ya han hecho sus reseñas, sacando las implicaciones de cada uno de los detenidos. Vamos a leer estas reseñas que se han extraído de los principales medios de comunicación de las acusaciones que ellos señalan se están haciendo contra estas personas. Vamos a empezar inmediatamente con Hugo Veras, es director ejecutivo del Intran. Las acusaciones que tenemos preparada en gráfico para que ustedes puedan verla, dice lo siguiente: señalado como principal autoridad ejecutiva del Intran entre agosto de 2022 y noviembre 23, dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas. Fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado. También es definido como el coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia, en clara participación en la que orquestaron el fraude en la citada licitación. Esas son las acusaciones que se van a presentar, al parecer, según estos documentos, por parte del Ministerio Público. El siguiente es Fran Rafael Atiliano Díaz Warder. De él tenemos la siguiente información, que es la que ha surgido hasta el momento. Fue coordinador de despacho y representante de Hugo Veras ante el Comité de Compras del Intran. Él participó activamente, según esta acusación, en la adjudicación irregular de contratos. Aseguró que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta. Su rol fue la de manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los imputados. Seguimos así con el siguiente, que es Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda. Él fue director de tecnología del Intran. Está acusado de ser el encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo.
También fue pieza clave en la coordinación técnica del fraude. Facilitó el control de estos sistemas de Transcorp Latam SRL, una empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos. Adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a la empresa del entramado. Tuvo una participación activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de los fondos públicos. Ahora vamos a pasar con otra de las personas que según los medios, ¿verdad?, es José Ángel Gómez Canaán, Jochi, y ya nosotros lo vimos detenido. Él es señalado como el beneficiario económico de todos los contratos fraudulentos, dueño de Auritz SAS. Es el principal beneficiario, como ya dije, del esquema corrupto. Gómez Canaán, a través de su empresa, controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia. Además, utilizó Transcorp Latam y Decolor para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos. En consecuencia, es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales, manipulación de fondos públicos, constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado. Es el responsable principal del sabotaje a la red semafórica ocurrido a finales de agosto de este año en el Gran Santo Domingo, según esta acusación. El siguiente de los acusados es Pedro Vinicio Padovani Báez, ex encargado del Centro de Control y Tráfico del Intran. Padovani es socio de Gómez Canaán y fue clave en el manejo y supervisión del Centro de Control de Tráfico. Tras renunciar a su cargo, colaboró de manera directa con las actividades fraudulentas de Transcorp Latam. Posee participación directa en el fraude licitatorio y contribuyó a la implementación de los esquemas de lavado de activos, así como el sabotaje de la red semafórica. Carlos José Peguero Vargas es el siguiente. Carlos José es socio de la red de lavado de activos, según esta acusación. A él se le señala, junto a Gómez Canaán y a Peguero Vargas, como responsable de movilizar fondos a través de Improsol, desviando el dinero adjudicado a Transcorp Latam, y es el encargado de los asuntos técnicos informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán. Se le señala por lavado de activos, desvío de fondos públicos y colaboración con la estructura financiera ilícita. Y también tenemos a Juan Francisco Álvarez. Según la orden de arresto, se detalla lo siguiente. En enero de 2023, Vera solicitó al director administrativo y financiero, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, a través de Frank Atiliano Díaz Warden, coordinar la contratación del proyecto. Sin embargo, no existían documentación técnica ni financiera que justificara el costo del proyecto, así como otros señalamientos que se le hacen en este documento. Esto es lo que se ha recogido totalmente. No es administrativo. No, son delitos penales, no son administrativos, porque uno pudo pensar, bueno, en el caso de Hugo Veras podrían ser delitos administrativos, pero estamos hablando de delitos penales y eso ya lleva otro tipo de consecuencias. El organismo persecutor presentó también, tiene un sinnúmero de evidencias. El que lee la orden, que la estábamos leyendo en camerino, porque realmente es larga, no nos dio tiempo asimilarla completa, pero también hoy el grupo SIN, por ejemplo, presentó una carta que había enviado el Departamento Nacional de Investigación, el DNI, a Hugo Veras, el día 16 de mayo del 2023, diciendo lo siguiente: a raíz del reciente proceso de licitación para el proyecto de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y de la red semafórica del Gran Santo Domingo, tenemos a bien compartir con usted nuestra apreciación sobre esta importante iniciativa. Como sabrá, la naturaleza de este proyecto supone una dependencia tecnológica importante, siendo menester del Departamento Nacional de Investigación como organismos vinculados a los oficios de la seguridad nacional velar por la estabilidad y funcionamiento de este sistema que propicie un estado de paz y tranquilidad a toda la ciudadanía. Un eventual fallo, manipulación o intrusión no autorizada a estos sistemas podría acarrear serias consecuencias para la seguridad pública, propiciando un estado de conmoción que como dominicanos y dominicanas debemos evitar. En ese sentido, creemos que debe evaluarse con minuciosidad los siguientes aspectos: garantizar que la información generada por esta plataforma sea manejada bajo la más estricta confidencialidad, siendo esta custodiada de manera única y exclusiva por el Estado Dominicano, por considerarse sensitiva para la seguridad nacional, y asegurar la interoperabilidad de acceso a dicha información por parte de los organismos vinculados a la seguridad pública y ciudadana,
tales como el Departamento Nacional de Investigaciones. Esta carta es importante porque él la recibió antes de adjudicar, fue en mayo que se adjudicó el proyecto y en junio fue que se hizo el contrato. La recibió, como recibió las cartas de parte de compras y contrataciones advirtiendo sobre lo que está también en la medida de coerción, la denuncia de la compañía SIC Transcor Latinoamérica de Argentina de que se estaba utilizando fraudulentamente el nombre de esta empresa, la firma de uno de los ejecutivos de esta empresa, en fin, toda información obtenida, quién sabe cómo, para ubicarla y parecer que esta compañía estaba asociada a la compañía Transcor LP. O sea que la compañía Transcor Latam es una compañía falsa de arriba abajo. Y que esta persona, que tiene además un historial, Jochi Gómez Canaán, conocido por todos, no puede estar manejando información sensible como lo ha hecho durante todo este tiempo, hasta que pasó lo que pasó con el famoso apagón semafórico, que le fue, no se sabe todavía qué fue lo que ocurrió, cómo le quitaron esto, si fueron ellos los responsables, porque ahora hay muchas versiones por ahí. Señores, vamos a escuchar muchas cosas. Incluso hay personas que son socios de Jochi Gómez Canaán, como Aquiles Jiménez, que sigue poniendo información en las redes sociales porque sigue libre, diciendo muchas cosas que hay que tener y hay que cogerlas con pinzas, porque son personas acostumbradas a difamar y a mentir descaradamente sobre las personas para manipular y para extorsionar. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vamos a manejar de ahora en adelante con relación a este caso. Vamos a darle el beneficio de la duda y vamos también, por supuesto, a darle seguimiento a lo que hará el Ministerio Público, que mañana estará presentando esa medida de coerción, porque son 48 horas que tiene, para ver qué se pide por ellos. Lo que yo decía al principio, en el caso de Hugo Veras, podría, que es lo que van a pedir sus abogados, anular su detención en la forma que se hizo porque se violó el debido proceso. Ya eso lo veremos. En el caso de Jochi, por ejemplo, fue detenido luego del interrogatorio. Eso se pudo haber hecho también con Hugo Veras y haber allanado la residencia sin que los niños estuvieran presentes. Eso es simplemente un comentario que yo hago, que yo entiendo que es justo hacerlo. Vamos ahora a disfrutar de nuestro querido Anderson Humor, que tiene todo lo que pasó en estos días a modo de humor, porque a todo hay que sacarle una pizca de humor, a pesar de lo negro que se pinta en nuestros escenarios. La corrupción, señores, gubernamental de este gobierno está siendo también atacada. Vamos a ver cuál será el resultado. Todos tenemos esperanza de que las cosas lleguen a un feliz término, que se haga justicia en donde se merece hacer justicia y a quienes se les merece hacer justicia. Adelante.